En este video vamos a comenzar a trabajar con el paquete ggplot2 incluido en el conjunto de paquetes tidyverse. Comenzaremos graficando variables cualitativas. Vamos a trabajar algunas generalidades de los gráficos con ggplot y además vamos a realizar diagramas de barras. En este video vamos a graficar variables cualitativas utilizando el paquete ggplot2 que está incluido en el conjunto de paquetes tidyverse. Ya tenemos cargada la librería tidyverse, ya hemos importado los datos, vamos a seguir trabajando con la misma base de datos correspondiente a personas de la encuesta continua de hogares 2018. Antes de empezar con los gráficos, vamos a convertir las variables E26 y E36 en factores. Las vamos a convertir en factores porque cuando las importamos, la librería Reader las catalogó como numéricas. Si ven acá vamos a buscar la estructura de la variable E26 que corresponde a sexo y R nos dice es una variable numérica. Y en realidad nosotros sabemos que es un factor. El 1 corresponde a una persona del sexo masculino y el 2 corresponde a una persona del sexo femenino. Entonces, para cambiar la estructura de la variable vamos a utilizar la función factor o factor. Esta función ya la conocen, toma como argumentos la variable que queremos convertir en factor, los niveles que tiene actualmente esa variable, en este caso es 1 y 2, y las etiquetas que le queremos poner a cada uno de los niveles. Los ponemos en orden. Si pusimos nivel 1 primero, 1 corresponde a hombre y lo ponemos primero en la etiqueta. Y 2 corresponde a mujer, lo ponemos segundo en la etiqueta. Entonces, si ejecutamos esta línea, van a ver que al buscar de nuevo la estructura de la variable 26 nos dice, bueno, en realidad la variable 26 es un factor que tiene dos niveles, hombre y mujer. Y los valores son 2, 1, 2, 2. Los mismos valores que ya tenían. O sea que lo único que hizo fue tomar la variable numérica y convertirla en un factor. Lo mismo vamos a hacer con la variable de 36, que corresponde a estado civil actual. Pasa lo mismo con esta variable, R cuando la importamos la consideró en realidad una variable numérica, pero nosotros sabemos que no es numérica, es un factor que tiene niveles del 1 al 6, que corresponden a separado, divorciado, casado, viudo, viudo de unión libre y soltero. Entonces, vamos a ejecutar esta línea también y ya tenemos las dos variables correspondientes convertidas en factores, que viene de la mano con esto de vamos a graficar variables que son cualitativas, ¿sí? En este caso, las dos variables son nominales. Vamos a empezar con la capa base de nuestro gráfico. Queremos graficar la base de datos de la encuesta continua de hogares y queremos que en el eje de las X esté la variable E26 correspondiente a sexo. Entonces, si ejecutamos esta línea, vamos a ver que en la ventana de gráficos aparece la base de nuestro gráfico. Queremos graficar la variable E26 y la variable 26 tiene dos categorías, una correspondiente a hombre y otra correspondiente a mujer. Ahora, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de barras. Para hacer un diagrama de barras, a la base de nuestro gráfico le vamos a agregar el componente geonBar. ¿Qué quiere decir? Que queremos hacer un gráfico de barras. Entonces, si ejecutamos esta línea, van a ver que aparece en la ventana de gráficos una barra correspondiente a hombre y otra barra correspondiente a mujer. Como ven, este gráfico no se ve muy lindo. Nos toca a nosotros corregir la estética del gráfico para que sea mucho más vistoso y entendible. Entonces, podemos pedirle a R que rellene las barras con los niveles de la variable 26. Esto quiere decir esta opción fill que está dentro de las estéticas de la base del gráfico. Además, dentro del componente de la capa geonBar, le vamos a pedir que el ancho de las barras sea la mitad de lo que es ahora. Entonces, si ejecutamos esta línea, van a ver que cambian el color, ¿sí? Estamos coloreando según los niveles de la variable 26 y además cambió el ancho, quedó un poquito más entendible el gráfico. Esto no alcanza para que el gráfico esté completo. Nos toca
modificar los nombres de los ejes, ponerle un título al gráfico, cambiar el nombre de las referencias, ¿sí? Entonces eso lo hacemos con XLab, YLab, ggtitle y Scale Field Discrete. Para hacer todo esto mucho más fácil, yo voy a guardar este gráfico que hicimos en un objeto que lo voy a llamar G, o lo llamamos H, si quieren. Y para agregarle todas estas capas que queremos agregarle acá, voy a poner H, o sea, el gráfico que ya hice, más todo lo que quiero agregarle, que es el nombre del eje de la X, el nombre del eje de la Y, el título, y si quieren, esto lo dejamos para después. Entonces, ahora ven que cambiamos el nombre del eje de las X, ahora es sexo. El nombre del eje de las Y es el número de casos. Le pusimos título, que no le puede faltar al gráfico. Lo que pasa es que tenemos un problemita, que es que las referencias todavía tienen el nombre de la variable y nosotros queremos que acá diga sexo. Entonces para eso vamos a utilizar la opción Scale Field Discrete y la vamos a agregar a la línea anterior. Y van a ver que el gráfico cambia el nombre de la referencia, ahora la referencia es sexo. Ahora, este gráfico en realidad me está mostrando el número de casos para cada una de los correspondientes niveles de la variable sexo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que en lugar de que R me muestre la cantidad de casos, que me muestre el porcentaje con respecto al total? Para hacer esto y que el eje de la Y sea un porcentaje, vamos a tener que preparar los datos, ¿sí? Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar sexo. Esta base de datos va a tomar la base de datos correspondiente a la encuesta continua de hogares, la va a agrupar por la variable 26, que es el sexo, va a resumir esos datos con la frecuencia para cada uno de las agrupaciones que hicimos, y además vamos a crear una variable que se llama porcentaje para esa base de datos que se llama sexo, que toma la frecuencia y la divide entre la suma total de las frecuencias, o sea que hace lo que se llama la frecuencia relativa. Y a ese número lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Entonces, si ejecutamos esta línea, van a ver que se crea un nuevo objeto en el entorno. Ese objeto se llama sexo y si lo visualizamos vamos a ver que tenemos una columna que corresponde a la variable 26, que tiene dos categorías, hombre y mujer. La frecuencia para cada una de esas categorías, la cantidad de personas que respondieron ser hombre y la cantidad de personas que respondieron ser mujer. Y el porcentaje correspondiente a cada una de las categorías. Entonces, vamos a graficar de nuevo el conjunto de datos. Pero ahora, la base de datos que queremos, los datos que queremos graficar están dentro de la base de datos que se llama sexo. Ya no es dentro de la encuesta continua de hogares, sino en la nueva base de datos que hemos creado. Queremos que en el eje de las X siga estando la variable 26, pero queremos que en el eje de la Y esté el porcentaje correspondiente a cada una de los niveles de la variable 26. Y seguimos queriendo que complete las barras con color correspondiente a los niveles de la variable sexo también. El resto de las especificaciones son iguales. Lo único que hicimos fue agregar dentro de GeoMBar, le pedimos que use como stat la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que R va a tomar exactamente el valor que dice en la base de datos para porcentaje, este 47 y este 52, y va a graficar exactamente ese número, ¿sí? Por eso identidad. Si ejecutamos esta línea van a ver que se crea un nuevo gráfico. En realidad le cambiamos el nombre del eje de la Y, ahora se llama porcentaje de casos, y en el eje de las X seguimos teniendo la variable sexo. Hasta aquí el primer video sobre gráficos para variables cualitativas con ggplot2. Hay más detalles en las notas del curso. Vale la pena que les dediquen algunos minutos.